Estados Unidos le exigió a China que respete los derechos de los uigures y de Hong Kong. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken se comunicó con el alto funcionario chino Yang Jiechi. Dejé claro que continuaremos defendiendo nuestros intereses nacionales, nuestros valores democráticos y responsabilizaremos a Pekín de cualquier abuso del sistema internacional, subrayó. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, exigió a las autoridades chinas la necesidad de que respeten los derechos de los uigures, del Tíbet y de Hong Kong, en su primera llamada al gobierno chino desde que asumió el presidente Joe Biden. Dejé claro que Estados Unidos continuará defendiendo nuestros intereses nacionales, nuestros valores democráticos y responsabilizará a Pekín de cualquier abuso del sistema internacional, dijo Blinken en Twitter refiriéndose a su conversación con el alto funcionario chino Yang Jiechi. Washington seguirá igualmente defendiendo los derechos humanos y los valores democráticos en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong, según un comunicado del Departamento de Estado. Blinken también presionó a China para que se sume a la condena internacional del golpe militar en Birmania, según afirmó. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que Estados Unidos responsabilizaría a Pekín por cualquier intento de amenazar la estabilidad en su región, incluido el estrecho de Taiwán, y de socavar el sistema internacional. Blinken ya había afirmado en su audiencia de confirmación que continuaría con la política dura hacia China, llevada a cabo por el expresidente Donald Trump, uno de los raros puntos de coincidencia entre la anterior administración republicana y el actual gobierno demócrata. El responsable también aseguró en aquel momento que estaba de acuerdo con la visión de sus predecesores en el gobierno de que Pekín está llevando a cabo un genocidio en la región occidental de Xinjiang contra la minoría musulmana uigur. Yang Jiechi dijo en esta conversación con Blinken que Hong Kong, la provincia de Xinjiang y el Tíbet son asuntos internos chinos y que ninguna fuerza exterior no puede ingerir en ellos. El responsable pidió a Estados Unidos que corrija los errores de los últimos años, según un comunicado de la Embajada China en Estados Unidos. Yang Jiechi también subrayó la importancia de que Washington respete el principio de una sola China, en virtud del cual Pekín considera a Taiwán una de sus provincias. El responsable chino subrayó que la cuestión de Taiwán es el problema central más importante y sensible en las relaciones entre China y Estados Unidos. Unos 15 países reconocen oficialmente a Taiwán, pero Pekín la considera una provincia china y amenaza con retomarla por la fuerza en el caso de una proclamación formal de independencia. En los últimos meses, China también ha intensificado la presión sobre el territorio semiautónomo de Hong Kong, arrestando a destacados activistas en aplicación de una nueva política ley sobre seguridad nacional aprobada tras las importantes protestas de 2019. China realizó un test de interceptación de misiles fuera de la atmósfera. China realizó el jueves un test de interceptación de misiles en fase de trayecto medio, anunció el Ministerio de Defensa en un comunicado, que consideró un éxito el ejercicio y aseguró que tiene una naturaleza defensiva y no está dirigido contra ningún país. El test se realizó dentro de las fronteras de China y alcanzó el objetivo previsto, señaló el Departamento de Defensa en una escueta nota, que no proporcionó más detalles técnicos sobre el ejercicio. China es el segundo país del mundo que desarrolla esta tecnología después de Estados Unidos. El test tuvo lugar un día después de que el nuevo gobierno de Joe Biden en Estados Unidos aprobase la prolongación por 5 años del Acuerdo de Control de Armas Nucleares, New START, una vez que Rusia hubiera hecho lo propio. Los medios oficiales chinos indicaron que se trató de un test técnico contra misiles balísticos en fase de trayecto medio, el quinto que China anuncia públicamente. Joe Biden quiere duplicar el salario mínimo en Estados Unidos. La cifra está fijada en $7,25 por hora. La idea es aumentarlo hasta los $15. Duplicar el salario mínimo para sacar a millones de estadounidenses de la pobreza es la ambiciosa propuesta de Joe Biden.
la cual ya está en el escritorio de los legisladores. Esta podría resultar en una revolución social para los más pobres de Estados Unidos, un país con flagrantes disparidades socioeconómicas. Incluso antes de la pandemia, el salario mínimo federal de $7,25 por hora era económica y moralmente indefendible, dijo el legislador demócrata por Virginia, Bobby Scott, al presentar el proyecto de ley. Esto no ha cambiado ni un ápice desde el 24 de julio de 2009, aunque muy popular entre la población, incluso en las filas de los republicanos, y apoyada durante más de una década por los sindicatos. La iniciativa ha chocado con la oposición de los republicanos bajo la presión de los lobbies de las empresas que rechazan los costes adicionales. No es un ideal radical. Este no es un ideal radical, dijo Bernie Sanders, ex candidato presidencial progresista que calificó los $7,25 como salarios de hambre. En el país más rico del mundo, cuando trabajas 40 horas a la semana, no debes vivir en la pobreza, insistió el senador por Vermont que impulsa el proyecto y espera convencer a los escépticos. La crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus afecta principalmente a las pequeñas empresas, especialmente en el sector gastroeconómico y servicios. Por tanto, estas no ven con buenos ojos esta propuesta incluida en el gigantesco plan de rescate de $1,9 millones. El vicepresidente de la Federación Nacional de Restaurantes NRA, Sean Kennedy, ha dado una nueva bienvenida al proyecto, especialmente porque entiende la obligación de pagar este salario mínimo en su totalidad, independientemente de las propinas impuestas a los clientes. Esto permite a los jefes pagar a los empleados solo $2 o $3 cuando estas famosas propinas llenan el hueco de los $7,25. Esta medida supondrá costes insuperables para muchos establecimientos que no tendrán más remedio que despedir a más empleados o cerrar definitivamente, pronostica Kennedy. La nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen, responde que aumentar el salario mínimo sacará de la pobreza a decenas de millones de estadounidenses y creará oportunidades para innumerables pequeñas empresas en todo el país. Todo depende de cómo se implemente, argumentó, apuntando a un aumento gradual $15 para 2025 que da tiempo suficiente para adaptarse. ¿Es bueno o malo para la economía? Este debate se instaló ásperamente durante siglos entre los economistas y no se ha resuelto, sobre todo porque la realidad económica no es la misma en Nueva York, muchas oportunidades, alto costo de vida, o en Mississippi, tejido económico menos denso, vida mucho más barata. Pero la administración de Joe Biden destaca el círculo virtuoso para pagar a aquellos con los salarios más bajos, generaría miles de millones de dólares en gastos de consumo adicionales en bienes y servicios proporcionados por pequeñas empresas. En 2019, unos 1,6 millones de trabajadores tenían salarios iguales o inferiores al mínimo federal, esto es el 1,9% de todos los trabajadores pagados por hora, según la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos. Esa es una cifra pequeña porque el salario mínimo introducido en 1938 por el entonces presidente Franklin Roosevelt durante la Gran Depresión se ha convertido en el tiempo en algo teórico. Si bien los estados del sur y el centro generalmente aplican el salario mínimo, los del este y los ricos como California han fijado una tasa mucho más alta, 12, 13 o incluso $15. Y grandes empresas como la gigante del comercio en línea Amazon y la cadena de cafeterías Starbucks ya están pagando un salario de $15 para traer mano de obra. El salario de Maggie Brisher, empleada del grupo Fred Meyer en Seattle, asciende así a $17,59 frente a los $10 de 2013. Cuando puedes proporcionarle un trabajo a alguien, tienes que pagarle un salario digno para vivir, opina. Una retribución de $15 por hora hacia 2025 aumentaría los salarios de 27,3 millones de personas y sacaría de la pobreza a 1,3 millones de familias, calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
pero también estima que esto podría provocar la pérdida de 1,3 millones de puestos de trabajo. Para Gregory Daco, economista jefe de Oxford Economics, más allá del impacto potencial, la propuesta ilustra el cambio social deseado por Joe Biden. Esto confirma la voluntad de una administración de centrarse más en las desigualdades sociales y raciales que habían provocado fuertes tensiones el año pasado durante la gestión del magnate republicano Donald Trump. Subraya: la propuesta será difícil de aprobar incluso aunque los demócratas ostenten mayoría en ambas cámaras. Sin embargo, Bernie Sanders ya ha mencionado la posibilidad de recurrir a un dispositivo para ratificar la ley por mayoría simple.